Bueno, entonces estábamos en el tanque, donde teníamos los datos, el dato de la altura que era 2 veces el diámetro, y que íbamos a hacer uso de la ecuación general de la termodinámica que dice que P por B es igual a M por R por T. Donde aquí nosotros tenemos, ¿qué es lo que nos pide? Calcular las dimensiones del tanque. ¿Cuál sería de los parámetros que nos identifica esta ecuación y que nos relacione con las dimensiones del tanque? Sería el volumen. Nosotros tenemos la cantidad, tenemos la presión en la cual trabaja, la temperatura, ¿sí? Y conocemos la constante del gas. Por lo tanto, si nosotros despejamos el volumen, vamos a poder determinar cuál es el valor del volumen. Al final vamos a ver una cosa que parece una tontera, pero hay que ver. Ahí está el análisis de unidades para que nos den metro cúbico. Y lo que vamos a hacer ahora es la ecuación del volumen, que está en la secundaria, la primaria que la tenemos. En este caso sería superficie por altura, donde vamos a reemplazar el valor de la altura por lo que conocemos, que era igual a 2 veces el diámetro. Entonces nos va a quedar que el volumen va a ser igual a pi diámetro al cubo sobre 2. Despejamos D, muy fácil como eso, y tenemos que la raíz cúbica de 2b sobre pi, siendo el diámetro igual a 0,88 metros. Por lo tanto, la altura va a ser 2 veces ese diámetro, igual a 1,76. Ahora fíjense una cosa, es un gas que nos da la constante, conocemos cuál es el gas, y nos dice la cantidad. Si nosotros tuviéramos esa misma cantidad de gas, pero el gas fuera distinto, evidentemente que para las condiciones de presión y temperatura que nos está marcando, las dimensiones del tanque serían distintas. O si el gas fuera otro, para las mismas dimensiones del tanque, la presión y la temperatura a la que se encontraría ese gas también sería distinta. O sea que va a depender de muchos factores. En este caso sería un sistema cerrado, donde se encuentra el gas en una determinada condición. ¿Qué pasaría si nosotros a este gas, que sabemos ahora cuál es el volumen, cuál es la dimensión del recipiente que lo contiene y las condiciones en las que está, si nosotros le agregáramos calor? Y evidentemente que la presión y la temperatura, si este volumen se mantiene constante, va a ir aumentando. ¿Qué es lo que aumentaría? La energía interna del fluido. Para eso hacemos un simple cálculo como este. Ahí vamos a empezar a ver un poco las distintas transformaciones que habíamos visto oportunamente. Por lo cual vamos a ver el problema 4 de la sección 3, que dice, acá le hemos agregado algo a esto, no me acuerdo si lo tiene en el original, este planteo. Dice que se infla la rueda, en realidad el neumático, ¿no? Se infla la rueda de un automóvil con aire inicialmente a 10 grados centígrados y a la presión atmosférica normal, consideramos una atmósfera. Tenemos que trabajar con algunos de estos unidades, porque, por ejemplo, no sé si lo hablamos, pero nosotros no le podemos ir a decir al de la gomería que nos infla un neumático a 232 kilopascales, porque no tienen ni idea. Tenemos que dar en libras, ¿cierto? Ni en atmósfera. Así que tenemos que manejar todavía distintos tipos de unidades. Y vamos a suponer entonces que la presión atmosférica normal es una atmósfera y esa es la presión a la cual se encuentra el neumático. Durante el proceso el aire se comprime a 28% de su volumen inicial, es decir, que va a haber una disminución de volumen. Y su temperatura aumenta a 40 grados centígrados debido a esta compresión que estamos haciendo, o el aumento de presión. ¿Qué es lo que pregunta? ¿Cuál es la presión final del aire en esa condición? Y después le agregamos
Dice, después de manejar el automóvil, en realidad después de subir el automóvil a altas velocidades, qué suerte que tiene, porque la suerte está limitada. Dice, la temperatura del aire de las ruedas aumenta a 85 grados centígrados, es decir, pasa de 40 grados a 85 grados centígrados, y el volumen interior de la rueda aumenta en 2%. El volumen interior de la rueda aumenta el 2%. Dice, ¿cuál es la nueva presión del rueda? Muy bien. Vamos a planteando el tema. Primero vamos a ver cuáles son los datos. La temperatura T1 con la que iniciamos el proceso. La presión con la que iniciamos el proceso. Conocemos la temperatura al final del proceso. Y hay otra cosa que conocemos que ya lo vamos a ver. Si nosotros trazamos un diagrama presión-volumen y nos valemos de las dos temperaturas que para este caso son inicial 10 grados centígrados y final 40 grados centígrados, y decimos que vamos a inflar un neumático que va a estar a una presión y a una temperatura, vamos a salir del punto 1, donde la presión va a ser una atmósfera, y la temperatura 10 grados centígrados, identificados ahora correctamente. B1 no lo conocemos. Sí, vamos a ver qué es lo que conocemos. Hasta un valor del punto 2, que va a estar dado por una presión y un volumen, cuyo volumen vamos a llamar B2, que va a ser, dice, se comprime a 28% de su volumen inicial, es decir, que va a disminuir en 28% el volumen del punto 1. Bien, está claro lo que estamos haciendo, ¿no? Vamos a pasar de este punto 1 a ese punto 2. No sabemos cuál es la transformación y vamos a definir cuáles eran los puntos iniciales y finales. Podemos aplicar esta ecuación, que recordamos la vimos en el teórico. P1 B sub 1 sobre T sub 1 igual a P2 B sub 2 sobre T sub 2 igual con. ¿Qué es lo que nos está pidiendo? La presión al final, o sea, la presión del punto 2 en este caso. ¿Qué es lo que vamos a despejar de ahí? Que va a ser igual. T sub 2 sobre T sub 1 lo vamos a pasar para acá. P sub 1 B sub 1 sobre T sub 2. Muy bien. T sub 2 sobre T sub 1 va a quedar como está, pero acá dijimos que B sub 2 va a ser igual a 0,28 de B sub 1. Quiere decir que acá T sub 2 sobre T sub 1 son datos, P sub 1 es dato, y este B sub 1 con este B sub 1 se nos va a eliminar. Disculpen. Tengo la garganta en la miseria. Quédense tranquilo, estoy bien. T sub 2, entonces, P sub 2 entonces va a ser igual a T sub 2, dato, por P sub 1 sobre 0,28 de T sub 1. A T sub 2 y a T sub 1 lo vamos a pasar a valores en Kelvin. Si operamos en este caso, T sub 2, que era 40 grados centígrados, pasa a 313 Kelvin, y T sub 1, en a 10 grados centígrados, pasa a 283 Kelvin. Nos da que la presión P sub 2, después de haber inflado el neumático, y dentro de las condiciones que hemos establecido, va a ser igual a 3.95 atmósferas. Pasamos de una atmósfera a 3.95. Pero ahora nos pide que a esa presión del neumático nos gusta ir rápido, y evidentemente que la velocidad hace que se produzca este efecto que estamos viendo acá, y más si doblamos. Y ahora vamos a tener que pasar a estudiar otro caso. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer? Que yo lo omití acá, pero es de alguna manera poner que el nuevo estado va a ser un punto 3, entonces ¿qué pondríamos acá? P2 por B sub 2 sobre T sub 2 igual a P sub 3 por B sub 3 sobre T sub 3.
despejamos P3, que es lo que necesitamos conocer, y vamos a operar, ¿sí? De la misma manera. Acá ustedes me dirán, ¿y por dónde andaríamos? Y seguramente que nosotros vamos a tener una curva de temperatura por acá y nuestro punto va a estar por acá. Hacemos lo mismo que recién, T3 sobre T2 se va a mantener. Pero ¿qué dijimos nosotros como dato? Que después de manejar tanto tiempo, la temperatura aumenta a 85 grados centígrados y el volumen de la rueda aumenta el 2%. Quiere decir que es 1,02 mayor que V2, el volumen que tenía en ese punto 2. Reemplazamos los valores, acá V2 y V2 se nos va, reemplazamos los valores que ya son datos y podemos determinar cuánto es el valor de P3. 34,65 átomos para las condiciones en que hemos dado. Entonces, hemos pasado de este punto con disminución de volumen, inflamos el neumático y al final tenemos una temperatura y una presión como esta. Digamos, aumentó la densidad del fluido, ¿sí? Y después decimos que aumenta un pequeño porcentaje el volumen al seguir aumentando la temperatura. Si hay un aumento de temperatura, evidentemente que para que eso se ocurra, aumenta la presión. Si ustedes tienen o van en un vehículo en el cual les indica la presión de los neumáticos, van a ver que a lo mejor lo sacan de la cochera, está una presión, pero a medida que van ustedes funcionando, esa presión va aumentando. Es porque pasa este efecto. Y vamos al último, ya los dejo, que es el problema 7 de la sección 3, que dice lo siguiente. Se desea conocer, utilizando la ecuación de estado de los gases ideales, siempre vamos a poder por ahí calcular de la misma manera utilizando otras ecuaciones. Ahora, cuando lo dice cuál es la ecuación que vamos a utilizar, utilicemos la ecuación que nos pide. Entonces dice, se desea conocer, utilizando la ecuación de estado de los gases ideales, el volumen que deberá tener un cilindro de buceo que trabaja a 200 atmósferas para suministrar a la salida del regulador un total de 2 metros cúbicos de aire. Esa sería la capacidad. A la presión atmosférica normal y a 20 grados centígrados de temperatura. Evidentemente, no se lo podemos entregar a 200 atmósferas porque no va a resistir un instante. Nosotros tenemos que tratar de entregársela como si estuviera respirando normalmente sin el aporte de este fluido. Dice determinar el peso del aire en el cilindro. Bien. Como datos nosotros tenemos la presión inicial, que es la que tenemos dentro del cilindro para cargar. Imagínense que tenemos 200 bar en el cilindro que lleva gas natural, por ejemplo. Eso corresponde a 20,264 megapascal. Conocemos que el volumen del fluido, ¿sí?, es de 2 metros cúbicos. Y la presión a la cual tiene que salir, la presión al final es de una atmósfera, que eso es 101,325 kilopascal. La temperatura a la que debe salir es 20 grados centígrados. Y esa va a ser una temperatura constante. Vamos a necesitar tener la temperatura constante y es de 20 grados centígrados. No sabemos qué temperatura podría llegar a estar. Eso, acá hay un error, es 293 Kelvin. La constante del fluido, que no dice en ningún momento, pero esa es la del aire, es 0,287 kilojoules por kilogramo Kelvin. Pero lo que interesa es ver cómo lo graficamos ahí. Vamos a tomar el diagrama de Clapeyron, presión-volumen.
vamos a trazar la curva de 20 grados centígrados, en las que se produce el proceso, y quiero que vamos a hacer, primero, piensen qué transformación vamos a hacer sobre la isotérmica esa que tenemos. Si pensaron en una expansión, están en lo correcto. Si no, no lo vamos a poder hacer, porque tenemos que entregar a una presión menor, y la única forma es expansionar. Es decir, vamos a partir del punto 1, donde conocemos la presión y la temperatura, y vamos a ir isotérmicamente al punto 2 para entregar el fluido al buzo en esas condiciones. Del punto 1, entonces, conocemos presión y no conocemos volumen, y del punto 2 conocemos la presión y el volumen. Bien, decimos que tenemos que ir a la ecuación general de estado de los gases ideales. En este caso, ¿qué es lo que vamos a tener que conocer? Que no lo tenemos, la masa. Pero nosotros tenemos todos los datos del punto 2. Por eso utilizamos esta ecuación, pero la del punto 2. Porque P sub 2 y B sub 2 son datos, T sub 2 es la misma, dato, R lo tenemos como dato, porque se conoce cuál es el fluido, pero nos da como dato la constante, y lo que necesitamos calcular es M. De ahí despejamos M y reemplazamos sus valores y vemos que M es igual a 2,40 kilogramos. Esa es la cantidad de fluido que tenemos dentro del cilindro para entregar 2 metros cúbicos. ¿Qué es lo que vamos a determinar ahora? Lo que nos pide ahí. Lo que tenemos que hacer es determinar el peso del aire en el cilindro. Bien. Nosotros para poder terminar déjenme leer se decía conocer, utilización de la ecuación el volumen, ahí está, que deberá tener un cilindro de buceo que trabaja a 200 atmósferas para suministrar la salida regular 2 metros cúbicos de aire a la presión atmosférica normal y a 20 grados centígrados de temperatura. Determinar el peso del aire en el cilindro. El peso del aire en el cilindro lo determinamos. Y lo que necesitamos determinar es cuánto es el volumen del cilindro para que nos entregue 2 metros cúbicos de aire en las condiciones de salida que nos indica el manómetro del tubo del buzo. Es decir que ahora podemos calcular B sub 1, como lo hemos determinado acá, aplicando esta ecuación, pero para el punto 1. ¿Por qué? Porque ahora conocemos M y todos los datos. Vemos que el volumen B sub 1 es igual a 0,01 metro cúbico. También lo podríamos haber calculado con P por B igual constante, P1B1 igual a P2B2, porque es una isoterma. Despejar B sub 1 de ahí y llegar al mismo valor que habíamos previsto. Vamos a pasar uno de largo. Vamos a calcular esto. Permiten pasar de largo este. Ahí cuando lo vean van a tener que terminar de calcular ese ejercicio. Este es el problema 11 de la sección 3 y dice que una masa de nitrógeno a 20 grados centígrados y a 2 atmósferas ocupa un volumen de 800 centímetros cúbicos. Nos pide determinar qué variación de volumen se producirá al calentar isobáricamente hasta los 156,6 grados centígrados, que es la masa de nitrógeno.
Y también qué variación de presión se producirá si el gas se calentara hasta la misma temperatura pero a volumen constante. Aquí lo más importante es llevarlo a un diagrama. ¿Qué datos tenemos? La temperatura inicial, la presión inicial, la temperatura final, el volumen inicial, ahí está 800 centímetros cúbicos, y con estos datos vamos a ver qué hacemos en el diagrama de Clapeyron. Por un lado, lo que nos pide es qué variación de volumen se producirá al calentar isobáricamente hasta los 156,6 grados centígrados. Lo primero que vamos a tener que trazar son dos curvas de isoterma o de temperaturas distintas, una a 20 grados centígrados, que es la temperatura inicial, y la otra a 156,6 grados centígrados, que es la temperatura final. Eso se trazó porque es una auxiliar. Y nosotros vamos a tener que partir, por un lado, como nos dice acá, al revés, disculpe. Dice, ¿qué variación de volumen se producirá al calentar isobáricamente desde la temperatura T-1 de 20 grados centígrados a la temperatura T-2 de 156,6 grados centígrados? Y después nos pide calcular la variación de presión cuando aplicamos desde el mismo 20 grados centígrados y hasta los 156 grados centígrados, pero haciendo un proceso a volumen constante, es decir, isómero. Ahí vamos a tener tres puntos que vamos a poner en sus valores. P sub 2', que no lo conocemos, B sub 1, que es igual a 800, que es el punto donde vamos a partir, el punto que vamos a llamar 2, que conocemos temperatura y no volumen, y el punto 1 del que conocemos la presión y el volumen. Primeramente vamos a determinar, creo que el de los volúmenes, a pesar de que está al revés. Sí, vamos a ir de 1 a 2. Nosotros para ir de 1 a 2 a presión constante, acá le estamos aportando calor. Es decir, que vamos a hacer una transformación, en este caso sería una expansión que se produce a presión constante. Entonces vamos a utilizar la ecuación que nos permite relacionar volúmenes y temperaturas, porque decimos que a presión constante. B1 sobre T1 igual a B2 sobre T2. De ahí que lo que vamos a despejar, el volumen B sub 2. Pasamos T sub 2 acá, queda B1 T2 sobre T1. Todos valores que conocemos, y vemos que el volumen B sub 2 que va a ocupar el fluido una vez que le hemos aportado una cierta cantidad de energía a presión constante, a esa presión de 2 atmósferas, y realizado el proceso desde 20 grados centígrados a 156,6 grados centígrados, es de 1173 centímetros cúbicos. ¿Qué es lo que nos pide? La variación de volumen. Esa variación de volumen va a ser igual a B sub 2 sobre B sub 1, o menos B sub 1, perdón, y es de 373 centímetros cúbicos. Esa es la variación de volumen que va a ocurrir para estas condiciones dadas y para una masa que no importó conocerla en este caso. Vamos a ver ahora la transformación entre 1 y 2'. Es decir, acá vamos, para poder llegar ahí, vamos a tener que hacer un aporte de calor, pero ese aporte de calor se va a producir a volumen constante. Por lo tanto, lo que vamos a relacionar acá van a ser presiones y temperaturas. P1 sobre T1 igual a P2 sobre T2, en este caso P2' y T2', y vamos a despejar de ahí P2'. Como tenemos todos los valores, vemos que la variación de temperatura que ocurre agregándole energía partiendo de una presión P sub 1 y un volumen de 800 centímetros cúbicos a la temperatura de 20 grados centígrados, la diferencia de presión que debemos lograr para alcanzar la temperatura T sub 2 de 156,6 grados centígrados a volumen constante
es de 2,93 atmósferas. Quiere decir que la diferencia de presión va a ser de 0,93 atmósferas. ¿Sí? Relacionamos la presión final del proceso y la presión inicial del proceso, en este caso P2' y P'. Y hasta aquí llegamos. ¿Alguna pregunta? Son simples, ya la clase que viene vamos a ir con algún otro tema más complicado.